Bien amigos, Machu Picchu, que está acompañándome, es un ícono mundial y no es propiedad del Perú, es propiedad de Latinoamérica, de las razas originarias del continente, los incas y antes de los incas, los grupos raciales que poblaron la costa, la sierra y también la selva de nuestro país. Y los problemas también son comunes: la pobreza, el desarraigo, la migración interna que obliga a los ciudadanos de todos los países latinoamericanos a dirigirse a las grandes ciudades. México es un ejemplo, Lima es otro ejemplo, Quito el resto de ciudades capitales y ciudades importantes. Y el tema de la corrupción también es una situación que merece más de un análisis antropológico de lo que está ocurriendo y de lo que hemos conversado con Óscar Díaz sobre lo que está ocurriendo con nuestro país, el resto de países, con los gobernantes, todos signados por la corrupción, sin excepción. Entonces se tienen que dar cambios estructurales, y no hablamos de cambio de constitución, hablamos de cambio de mentalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Optimistamente esperemos que los partidos políticos, no los actuales, sino los partidos políticos futuros, hay un partido político de científicos que puede dar algunas luces de cómo se tiene que hacer política, y no la política de beneficio individual, que es lo que ha prevalecido, de robar, hay que decirlo con todas sus letras, y que quienes han perdido esas posibilidades en estas últimas elecciones en el Perú están haciendo lo imposible por regresar a un Estado en la que no ha favorecido a los peruanos. Y pido, si estoy equivocado, que lo demuestre con hechos. La situación de abandono del mundo rural de nuestro país es la mejor demostración de lo que se ha dado en los últimos más de 200 años, desde la época de la invasión española. Entonces, los Pandora Papers, como bien lo ha dicho Óscar, ha sido una labor no de partidos políticos, no de quienes se presentan en las elecciones solamente para lograr el poder y sus beneficios, sino de grupos independientes, de investigadores, de comunicadores, de periodistas, de economistas, de sociólogos, de todas las profesiones, pero gente honesta. Y acá nos está dando importancia a los Pandora Papers todavía. ¿Por qué? Porque hay un control mediático, no de la clase política, del grupo económico. Y esa es una realidad. Por eso nosotros, agradecidos con Voces Migrantes, que es nuestra matriz virtual, porque nos permite llegar a Europa, a Latinoamérica, a Estados Unidos a través de la televisión virtual, y el agradecimiento especial en la persona de Jorge Lanch, que es el promotor, el líder de Voces Migrantes y también de Ecos Latinos, que tiene su sede en Buenos Aires y que también están en la línea. Son más de 50 canales de televisión virtual, y ayer hemos tenido la oportunidad de conversar con Mónica Palacios. Ella es asambleísta de los ciudadanos ecuatorianos migrantes de Estados Unidos y de Canadá. Ella forma parte de un grupo de asambleístas que se han preocupado, han viajado, han investigado también y han dado a conocer en el Ecuador
el serio compromiso que tiene el presidente Lasso con los Pandora Papers. Más de 140 cuentas en incógnito, con otros nombres, del presidente Lasso. La situación de él como presidente es difícil, y lo ha dicho también Oscar con respecto al presidente Piñera en Chile. Pero Ecuador, la situación es bastante complicada. Un presidente que tiene poco tiempo en el cargo, es un banquero, un hombre de mucho dinero, que llegó al poder gracias a los votos de un grupo de izquierda. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces hemos tenido la suerte de participar en este evento que denominó Jorge, Ecuador, el reino de la corrupción y de la zapada criolla. La zapada criolla zapada es un término ecuatoriano que es, digamos, en nuestro país de la viveza, del aprovechamiento, esa viveza para el mal, delincuencial. Y hemos participado, nosotros hemos hecho un resumen de esta reunión que ha durado casi 2 horas, el agradecimiento por ello, y les presentamos porque va a ser el inicio también de lo que nosotros en BIS Televisión vamos a darle más atención al tema de los Pandora Papers en nuestro país, en la que ya se ha dicho que están comprometidos Pedro Pablo Kuczynski, Alan García Pérez y Alejandro Toledo. Pero hay otros políticos también comprometidos. Lo vamos a conocer, lo vamos a saber, vamos a entrevistar a especialistas, analistas, no solamente en el tema internacional, sino también a los especialistas en términos penales de lo que significa estos documentos, estos papeles Pandora, que es la evasión, la salida de dinero a cuentas NN en paraísos fiscales, en cuentas fantasmas, y que Pandora Papers ha logrado descubrir lo que la podredumbre de la clase política y de algunos empresarios, no todos, no podemos generalizar, pero sí hay el gran número de políticos en Latinoamérica y en el mundo, pero nuestra preocupación es Latinoamérica y especialmente el Perú. Vamos a continuación con esta intervención, este resumen de edición de este evento convocado por Voces Migrantes. Adelante, producción. También ha impactado, y en el Perú, este descubrimiento de los Pandora Papers. Pero ¿cómo va? Son 3 presidentes que están involucrados, expresidentes que están involucrados, y algunos políticos. Pero la pregunta macro, estimada asambleísta, es ¿cómo va a afectar a Latinoamérica el descubrimiento? Entiendo que en el lado positivo, el descubrimiento de este trabajo, de esta labor, de estos Pandora Papers, ¿cómo va a afectar a Latinoamérica y cómo va a mejorar en todo caso la lucha contra la corrupción, que es una pandemia grave para Latinoamérica? Muchísimas gracias, Néstor, y creo que es importante mencionar que no son expresidentes, son presidentes actuales, y también presidentes entre los presidentes actuales puede estar de República Dominicana, el de Chile y también el de Ecuador. Yo creo que este descubrimiento, pues por parte del consorcio internacional ICIJ con pues Pandora Papers, lo que devela realmente es el entramado de corrupción pues que existe en todos los países del mundo. Y yo creo que es necesario que entendamos que la evasión fiscal, en este caso al Ecuador y en Sudamérica, y solamente le voy a dar el caso ecuatoriano, en un año
le quita al Ecuador 8.000 millones de dólares aproximadamente, según datos de la CEPAL. Entonces yo creo que con este nuevo descubrimiento y con estas nuevas vocerías que se están haciendo en los medios de comunicación, la gente entienda que los paraísos fiscales lo único que hacen es quitarle a los pueblos de Latinoamérica sus recursos para salir del subdesarrollo. Esos impuestos que se evaden deberían de estar invertidos justamente en hacer hospitales, en hacer escuelas, en inversión pública para nuestros pueblos. Pero qué bueno que ahora con esta develación los pueblos de nuestra Latinoamérica entiendan perfectamente qué son los paraísos fiscales, que no solamente tienen dinero de evasión, tienen dinero también de tráfico humano, de prostitución, tienen dinero pues de sicariato. Entonces es dinero sucio realmente que está acá, y lo que se trata de hacer en estos paraísos fiscales es de encubrir quién es realmente el dueño, la persona natural dueño de estas cuentas. Entonces, gracias a este descubrimiento, yo creo que la gente de todos los estratos de nuestras sociedades en Latinoamérica van a entender el daño que se les hace por medio de estos entramados de corrupción en el exterior. Perú, así estamos con los tiempos para su agenda que tiene a continuación, asambleísta. Adelante, querido Néstor. Sí, con las gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que ha quedado claro, asambleísta, y esto como una conclusión por parte suya, que el tema de la corrupción es una tarea latinoamericana, es una tarea de todos los hombres y mujeres honestos, y felicitamos la labor que está realizando como asambleísta, porque en el Perú también tenemos ese problema, y no solamente en el Perú, en el resto de países de Latinoamérica. Entonces, la pregunta es, ¿está pensando a lo mejor crear una alianza de lucha anticorrupción que permita detectar, así como se ha hecho con estos casos, con los Pandora Papers, otros casos de corrupción? Porque en el caso de Ecuador, usted muy bien ha señalado 8.000 millones de dólares. En el caso del Perú, la cifra es parecida. La cifra es parecida, y entonces esta es una pandemia que también hay que enfrentarla latinoamericanamente. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo está pensando en el futuro, no solamente de la tranquilidad y del progreso de los ecuatorianos, sino de los latinoamericanos en su conjunto? Muchas gracias por la oportunidad. Néstor, me parece maravillosa su pregunta y sumamente interesante, y le voy a ser sincera, no me la he planteado, pero con lo que el comentario que me está diciendo me parece una alternativa sumamente interesante, inteligente también, porque sí deberíamos de unirnos, porque los latinoamericanos, no importa si tengamos un poco diferente el acento, si tengamos diferentes costumbres, todos somos latinos y deberíamos de trabajar en conjunto, porque unidos somos más fuertes. Entonces sí considero que deberíamos de empezar a trabajar con los diferentes países para evitar pues que estos entramados de corrupción sigan pasando a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Es importante reconocer también que tal vez el trabajo de nosotros, los asambleístas que realmente estamos diciendo la verdad, pues ha sido bastante difícil, porque acá, pues en el Ecuador no se ha querido pues evidenciar en los medios de comunicación mercantiles hegemónicos la realidad de lo que está pasando. Se ha tratado de encubrir. Igualmente vemos desde la Asamblea Nacional con ciertos partidos que también están tratando de encubrir este entramado y están haciendo una contrapropaganda diciendo que el presidente Guillermo Lasso con su dinero puede hacer lo que quiera, y eso no es así. Él sí puede, con los recursos que ha ganado por su trabajo, hacer lo que él desea, pero él tiene que pagar los impuestos sobre eso. Y no es cuánto él quiera pagar, sino es cuánto él tiene que pagar por sus ganancias, porque ese dinero tiene que ser redistribuido a las personas que más lo necesitan. Así que por eso hemos estado tal vez un poco ocupados en eso, tratando de pensar la mejor manera para llegarle al ecuatoriano de a pie, para que realmente entienda la situación, pero sí creo que nos debemos de unir a nivel pues de Latinoamérica para luchar contra esta pandemia, como usted mismo lo llama, que al Ecuador, al Perú le quita 8.000 millones de dólares al año. Estimada asambleísta, sabemos que su agenda es muy apretada. En estos mismos momentos pues se están haciendo varias cosas en la asamblea. Pues nosotros, los medios alternativos de aquí de Europa, muy agradecidos con usted, y esperemos poder continuar teniendo diálogos cada mes con usted
para poder ir informando la coyuntura que se va dando en nuestro país. Si de repente nos acepta una última pregunta de algún compañero, Porque de Lima, solamente comprometer, creo, porque nosotros en Perú estamos preocupados, asambleístas y compañeros que nos acompañan en esta conversación, estamos preocupados con el tema de la contaminación minera que se inicia en la frontera Perú-Ecuador. Quizás pueda ser, y lo dejo en la agenda como tema de conversación en la próxima reunión que tengamos, porque el tema de la contaminación es un tema grave para las poblaciones de Perú y de Ecuador. Hemos hecho la posibilidad hemos entrevistado a colectivos ecuatorianos y colectivos peruanos y la situación es realmente bastante dramática por la contaminación, porque no solamente está afectando a la vida humana, sino también la vida animal y vegetal. Y en ese compromiso, en diciembre hay reunión de presidentes. Los presidentes de Perú y Ecuador se reúnen cada 4 años, pero esperemos que en esta oportunidad y con el compromiso también de usted, Mónica, como asambleísta, que pueda ser una agenda en el tiempo que se ha determinado, poder hacer un programa dedicado a la contaminación que está afectando no solamente a los ecuatorianos, sino también a los peruanos, y eso es una tarea latinoamericana que creo que nos debe comprometer. Lo dejo como propuesta, en todo caso, de nosotros como BIS Televisión, que es una televisión alternativa acá en nuestro país, y que estamos defendiendo la vida y estamos defendiendo el agua, que también es el otro tema de la contaminación de las cuencas del Puyango-Tumbes, el Catamayo-Chira, y también las cuencas que van hacia el río Amazonas. Entonces, es una preocupación que lo dejo en la agenda como una preocupación latinoamericana. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Jorge, y compañeros que nos han acompañado en esta interesante conversación. Néstor, solamente Jorge, quisiera comentar una cosa, solamente para comentarle algo, Néstor. Yo justamente estoy en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional y justamente vamos a tocar este tema, así que sí sería importantísimo que usted venga a la comisión con todos sus relatos y nos ayude también para que los otros asambleístas puedan escuchar y empezar a trabajar justamente en ese tema. Por interno le voy a pedir a Jorge que me mande su número de teléfono para ponernos de acuerdo en eso. Con gusto, muchas gracias. Desde afuera, ¿cómo ve esta situación actual, lo que ahora mismo nuestro país, el Ecuador, está viviendo? Y no solo el Ecuador, porque esto se está suscitando a nivel internacional. ¿Qué mirada tiene usted, compañero Néstor, desde afuera? Sí, yo primero felicitar la valentía y la claridad de la asambleísta Mónica. Eso creo que en primer lugar, eso demuestra varias lecturas. Primero, que la mujer ecuatoriana está presente en la lucha contra la corrupción. Eso es importante. Segundo, que creo que también por las preguntas de los compañeros que estamos presentes en este diálogo que hemos tenido con la asambleísta, estamos conscientes de la necesidad de unificar, creo, la lucha contra la corrupción. Y creo que no solamente es un tema como el de la pandemia que ha unificado a los países, especialmente a los países hermanos que estamos unidos por los Andes, por tradición histórica y porque tenemos los mismos objetivos y los mismos problemas. Y estos mismos problemas es el tema de la corrupción. Entonces, creo que los comunicadores también tenemos un compromiso, no solamente el asambleísta y seguramente otros asambleístas más están en la misma línea y eso es muy bueno, sino también los comunicadores. Creo que tenemos que trabajar. Yo felicito, Jorge, por esta oportunidad. No lo tenía en agenda, sin embargo, el tema de este tema de corrupción, de los paraísos fiscales y de las cuentas fantasmas es una problemática, porque yo hablaba de 3 expresidentes y me refería a expresidentes peruanos, Pedro Pablo Kuczynski
el fallecido Alan García y Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos y que se resiste a ser extraditado. Va a regresar al Perú, pero eso nos indica que tenemos que estar unidos los comunicadores también, y ojalá que Jorge, a través de Voces Migrantes, podamos hacer esa alianza también, que ya la tenemos en la práctica, la tenemos en estos trabajos conjuntos, que también lo llevemos a esta lucha contra la corrupción. El otro tema también tiene que estar en la agenda, que es la lucha por la vida y la defensa del agua, que es el tema de la contaminación, porque estamos comprometidos millones de ciudadanos ecuatorianos y peruanos en este tema de la minería, de las concesiones mineras, que también es una problemática y una herida que tenemos que enfrentar como comunicadores para que se solucionen, para que los gobiernos enfrenten el problema y den las soluciones definitivas, porque está en juego la vida. Felicitaciones, Jorge. Yo veo como muy positivo los avances que ha hecho Mónica, lo que está señalándose como la posibilidad de vacancia presidencial, que tendría todas las características para que eso ocurra. En nuestro país también hubo una vacancia presidencial en esa línea por un tema de corrupción. Entonces, buenos vientos, los mejores vientos en Latinoamérica en esta lucha contra la corrupción, no solamente con los elegidos por el pueblo como la asambleísta Mónica, sino también nosotros como comunicadores. Esa es la responsabilidad social que tenemos frente a nuestros, en este caso, nuestros televidentes. Felicitaciones, Jorge, y un abrazo a todos los compañeros que estamos en este diálogo importante para la unidad latinoamericana. Muchísimas gracias, compañero Néstor. Ahora vamos a dar la palabra a nuestro compañero Gabriel Caizaletín, desde Roma, del medio digital Socializando con el Pueblo. Gabrielito, tu análisis al respecto, lo que ahora mismo se está viviendo en Ecuador, y no solo en Ecuador, a nivel internacional. Es muy preocupante la situación. Adelante, Gabrielito. Sí, nuevamente gracias, Jorge. Completamente de acuerdo con el análisis que acaba de hacer el compañero Néstor. También me uno yo a esa unidad, no solamente de los hermanos ecuatorianos o peruanos o de distintos otros países latinoamericanos, sino una unidad en sí entre todos los países, y nosotros como migrantes desde el exterior tenemos muchas más posibilidades de que esta unidad se concrete. Felicitaciones por esas palabras, querido Néstor. Y yendo ya... Disculpe, a lo mejor no tuve la oportunidad de saludar al compañero Néstor Becerra del Perú. Ligeramente una pregunta al compañero Néstor Becerra. Primero, agradecer por acompañarnos y compartir la iniciativa suya de integrarnos, muy maravillosa. Esperemos que esta iniciativa coja fuerza, especialmente con los medios alternativos que estamos fuera del país. En el Perú, últimamente yo estoy siguiendo de cerca lo que está aconteciendo en el Perú con el presidente Castillo, que creo que la mayor parte de la población puso las esperanzas en el gobierno del joven presidente. Pero lamentablemente estamos viendo también el intento del Congreso de vacarlo al presidente, lo que en nuestro país también quisiéramos en Ecuador, sí, vacarlo, pero en el caso del Perú no sé si es apropiado. ¿Nos podría explicar ligeramente qué posibilidades hay de que realmente al presidente Castillo le saquen del gobierno? Gracias, Segundo. Una pregunta difícil, pero yo la ubico en el contexto siguiente. Y es que las luchas de la derecha y de la izquierda, la pugna de quienes ostentan el poder en el Congreso de la República, que son los partidos de derecha, están modificando algunos artículos de la Constitución, adecuándolas a su manera, pero inconstitucionalmente, de acuerdo a lo que señalan analistas y especialistas en constitucionalistas en el tema de Constitución. Sin embargo, se está dando una lucha de poderes por parte del Ejecutivo que también
tiene la parte de lo que corresponde a la defensa de su fuero. Se están enfrentando dos fueros, el fuero presidencialista y el fuero legislativo. ¿Quién prevalece, de acuerdo a la Constitución en nuestro país? El fuero presidencialista. Por eso el temor del Congreso de la República es que el presidente decida cerrar el Congreso de la República ante dos negativas de confianza a los gabinetes. Eso no ha ocurrido porque la derecha está jugando sus cartas en la línea de que vacancia al presidente, quien asume la presidencia de la República sería, de acuerdo a la Constitución, el presidente del Congreso, que ya ocurrió en anteriores dos oportunidades con el presidente Paniagua y luego cuando fuga Fujimori de nuestro país y luego con la vacancia del presidente Vizcarra. El escenario es un escenario de crispación que no deja al Ejecutivo trabajar. Ese es lo que el peruano de a pie lo entiende, y quienes asumimos un papel también de periodismo libre e independiente que no se está dando en los grandes medios de comunicación, porque acá hay una concentración de poder, no solamente los medios escritos, sino también televisivos, que ese es otro tema, pero que tiene que ver con los grupos económicos de poder en nuestro país. Acá la lucha es entre un presidente elegido por el pueblo, por la mayoría, por los peruanos de a pie, sobre todo de las regiones, que están pidiendo cambios a gritos, porque ya la situación, la desigualdad no da para más. Esta situación de nuestro país no es ajena a otros países, como el Ecuador, como Bolivia, como Chile, que tenemos una asamblea constituyente, y Colombia también, que se está desangrando. Pero el optimismo nuestro, como comunicadores, Segundo y colegas, por la oportunidad de decirlo esto a nivel internacional, el optimismo es que va a prevalecer en el Congreso de la República. La derecha ya se definió con tres agrupaciones, el Fujimorismo, Renovación Popular y algunos otros congresistas de instituciones históricas como Acción Popular del expresidente Belaúnde, pero que están identificados con los poderes económicos. Y decía en esa línea, para terminar, esperamos optimistamente que prevalezca el sentido regional, el sentido de pueblo de algunos de los elegidos en el Congreso de la República, y que la situación no camine. Lo malo es que el presidente no puede actuar de una manera sostenida para lo que es el encargo del pueblo peruano, de los peruanos de a pie, que se busque superar los equilibrios económicos y sociales. Tenemos dos Perú, el Perú de Lima con 10 millones de habitantes y el resto del país abandonado y no atendido en situaciones tan mínimas como la salud y la educación. Y la pandemia ha desnudado esa situación, de manera que nosotros optimistamente creemos y esperemos que el presidente Castillo, con la falta de experiencia de gobierno, pero que tiene que aliarse con asesores y con personas capaces, es normal que pueda haber equivocaciones, esperemos que sean posibles para que pueda enrumbarse nuestro país al desarrollo y al progreso que tienen derecho todos los peruanos, sin excepción, no solamente los peruanos que viven en Lima. Esta es la situación, y nosotros, como digo y reitero, para terminar, pues gracias por la pregunta, Segundo, es que optimistamente vemos el futuro de nuestro país con la esperanza de que el presidente empiece realmente a gobernar para todos los peruanos, que no lo está haciendo por estas zancadillas, estos obstáculos que tiene el presidente a cada momento, provocadas, iniciadas en el Congreso de la República. Muchas gracias por la pregunta, Segundo. Gracias, estimado Néstor. Si me permite, Jorge. Muy bien, amigos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que dice lo más importante, las expresiones de la asambleísta Mónica Palacios con respecto a este tema de los Pandora Papers, que, como hemos señalado, vamos a darle más atención con opiniones que vamos a recabar
de especialistas, de analistas, de internacionalistas de este problema que no está siendo atendido de la manera más adecuada, por razones obvias, por la prensa impresa y televisiva. Están en otra agenda. Nosotros comprometidos con informar para que ustedes formen opinión de cómo es que se ha manejado, se sigue manejando poderes importantes como el Ejecutivo y otros en todos los países latinoamericanos. El compromiso. De esta manera, nosotros en Ánfora llegamos a la parte final de la edición de hoy día, martes 9 de noviembre. Agradecidos, estimados amigos, televidentes de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y el territorio peruano, agradecidos, digo, por su atención, por su confianza. Nos despedimos hasta mañana, como siempre a través de esta plataforma virtuosa. BIS, Voces Migrantes y Ecos Latinos, llevándoles una edición más, como siempre, a partir de las 11 de la mañana de su programa Ánfora.